Buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a la clase de Historia, Geografía y Economía de tercera y secundaria, con una nueva semana llena de nuevos retos y con una nueva sesión, ¿no? Bueno, la competencia y la capacidad que vamos a trabajar esta semana y seguimos con esta competencia es acerca de construir interpretaciones históricas y la capacidad que ustedes van a elaborar, ¿no? Explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos, los cuales vamos a ver el día de hoy. Seguimos con este tema que es el antiguo régimen con el absolutismo, donde ya hemos visto acerca de la economía, hemos visto acerca de la política, de, del Estado, de los gobiernos, cómo se desarrollaron en ese tiempo, que estaban al mando del monarca, que era el rey, la máxima autoridad, ¿no? Y esas cosas. Ahora, los estados europeos en el siglo XVII, vemos que en ese tiempo Europa en el siglo XVII afrontaba o estaba marcada por dos aspectos, los cuales eran la Guerra de los 30 años y los cambios políticos. Los cambios políticos atravesados por qué países, por España, por Inglaterra y por Francia. ¿Ya? Eran los países, eran donde ocurrieron estos cambios políticos, ¿no? La Guerra de los 30 años, que era uno de los acontecimientos que marcó en ese siglo XVII en Europa, ocurre entre los años 1618 y 1648. Bueno, se sabe que es un conflicto europeo, fue un gran conflicto europeo, comenzó en Alemania por los enfrentamientos entre los católicos y los protestantes de ese tiempo, ¿no? Sabemos que en ese tiempo, también en el año 1618, cuando comienza, los habitantes de Bohemia se rebelaron pues en ese tiempo contra Fernando II, quien era católico. Entonces, este Fernando II va a pedir ayuda al rey de España, pero la revuelta fue aplastada, o sea, ganaron los católicos y los protestantes. Los estados protestantes alemanes de ese tiempo y España, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia se van a unir y van a apoyar a los rebeldes, o sea, los católicos y los protestantes, la cual van a pedir ayuda al rey de España, pero la revuelta fue aplastada también, ¿no? También esta revuelta va a ser aplastada. ¿Qué va a pasar luego? Luego de esto va a pasar lo que se conoce en el año 1648 como la Paz de Westfalia. Esta Paz de Westfalia pues va a poner fin a esta guerra de los 30 años y significó el fin pues de la supremacía española, ¿no? En Europa, donde muchos pensaban que España era el país, se podría decir, como potencia, pero esta paz de Westfalia va a eliminar esas características que se tenía en ese tiempo y va a haber un ascenso de Francia como potencia hegemónica, ¿no? Sabemos que anteriormente hemos visto que España va a ser la cabeza, ¿no? De todas estos estados europeos, pero luego de la guerra de los 30 años va a pasar Francia a ser pues una potencia hegemónica. Vamos a ver también la decadencia española, ¿no? Profesora, cómo pasó eso? ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿No? Vemos primero a Felipe III, Felipe IV y Felipe II. Ellos, esos tres, van a entregar el poder a los nobles, conocidos como validos. ¿Quiénes son los validos? Como podemos observar acá, de repente no sabemos lo que es decadencia, ¿no? Decadencia es el proceso generalizado de agotamiento y desgaste de un estado. O sea, cuando ya entra cuando este estado que ha gobernado pues se está deteriorando, ¿no? O está habiendo problemas los cuales no lo ayudan a que pueda surgir.
Y el valido era la figura de gran confianza del monarca, o sea, como aquella persona a la cual lo ayudaba, ¿no? Aquella persona a la cual, en casos de algún problema, entraba a tallar ahí él. Ahora, ellos evitaron el declive del poderío español, ¿no? Los válidos, ¿no? Pero Carlos II va a morir en 1700. ¿Qué va a pasar? Que él no va a dejar descendencia. Entonces se va a nombrar sucesor a Felipe de Anjou. Significaba en este tiempo el aumento del poder francés, ¿no? Entonces ahí ya se va a ver la decadencia de este país, que es la decadencia española. Luego de eso luego que va a gobernar Felipe de Anjou, va a haber una oposición por Inglaterra, por Holanda y Austria. Entonces va a comenzar ahí la guerra de la sucesión española, ¿no? España va a dar inicio al gobierno de dinastías de Borbón con Felipe V, ¿no? Eso es lo que va a causar la decadencia española, va a traer consigo la guerra de la sucesión española, o sea, quién va a suceder ese puesto, y España va a iniciar el gobierno de dinastía de Borbón con Felipe IV. Ahora, España también en ese tiempo, aparte que tenía una decadencia política, también va a haber una crisis demográfica, o sea, la población se va a ir disminuyendo. Pero, profesor, ¿a causa de qué? Pues esta crisis demográfica se da a causa de las guerras, a causa de las pestes, a causa del hambre, a causa de la emigración a América, expulsión de los moriscos, y también estaba observando ahí, dice también la expulsión de los judíos. Ahora sabemos que la guerra trae consigo pérdidas humanas, sabemos que la peste también trae consigo pérdidas humanas, ¿no? Muchas veces esa peste se logra propagar por casi todo el territorio, entonces la mayoría de las personas logran infectarse de esa peste ocurrida en ese tiempo. El hambre, bueno, como lo vemos hoy en día, ¿no? Aquellas personas que no se alimentan pues llegan a tener enfermedades, llegan a morir, llegan a tener anemia, y esas cosas traen como consecuencias la muerte, ¿no? Y las emigraciones a América, ¿por qué? Porque en ese tiempo, como había riquezas en ese lugar, las personas preferían irse allá para obtener otros recursos, ¿no? Luego van a aparecer las revoluciones inglesas, ¿no? Ya estamos viendo ahí el gobierno inglés, hemos hablado acerca del español, cómo era, ¿no? Cuál fue su sistema, cuál fue su decadencia, a causa de qué se dio, quienes gobernaban en ese tiempo, qué pasó con ese gobierno, a manos de quién lo dejaron y qué consecuencias trajo con eso, ¿no? Las revoluciones inglesas, estamos hablando del siglo XVII, tenemos ahí a Jacobo I, que pertenece a la dinastía de los Estuardos. Ahora, trató de imponer un régimen absolutista, ¿no? Como hemos visto al inicio, si estamos hablando del antiguo régimen, está basado en un gobierno absolutista que solamente él era el que podía dirigir todo el Estado. Entonces, este personaje, que es Jacobo I, quería imponer este régimen absolutista. Pero ¿eso qué va a provocar? Va a provocar gran oposición política y religiosa del pueblo de ese entonces o de las personas que vivían en ese periodo. Ahora, su hijo, Carlos I, que es su hijo de Jacobo I, asumió el poder, ¿no? En 1625, tras su muerte de Jacobo I, tras su muerte, de Carlos I, en 1628 se convocó al Parlamento. ¿Por qué? Porque ellos buscaban pues aplicar nuevos impuestos, ¿no? El Parlamento quería que se cambiaran los impuestos, que los impuestos aumentaran. Entonces el Parlamento va a presionar al monarca a firmar pues la petición de derechos. En ese tiempo pues ocasionó suprimir el Parlamento, o sea, eliminarlo, la cual marcó el comienzo de la guerra civil, ¿no? Porque sabemos que cuando se elimina el Parlamento dicen que
que no hay derecho a poder opinar y esas cosas. Entonces, esto va a marcar el comienzo de esta guerra civil. Y también en 1646, Oliver Cromwell, él era un protestante que eliminó al rey, ¿no? Él va a eliminar al rey y va a hacer un cambio rotundo en este aspecto de la política de las revoluciones inglesas. Va a aparecer un protectorado y una restauración monárquica, ¿no? Inglesa. El parlamento sabemos que va a abolir la monarquía y ¿qué va a pasar? Como hemos visto que se ha eliminado ese parlamento y van a aparecer nuevas reglas, ¿no? El parlamento va a abolir la monarquía, o sea, no va a haber un absolutismo y va a establecer un sistema republicano, ¿no? Este sistema republicano se llamaba Mancomunidad de Inglaterra en una primera instancia, ¿ya? Luego Cromwell asumió el nuevo régimen, luego centró el poder en su persona. O sea, en una primera instancia se dice que Cromwell quería pues gobernar, o sea, había mentido, gobernar de una manera con un sistema republicano. Entonces todos lo apoyaron, lo apoyaron, siguieron con su gobierno. Pero ¿qué pasó? Que Cromwell, cuando asumió el nuevo régimen, va a cambiar su sistema de política en ese entonces, y bueno, se va a centrar el poder en su persona, lo que quiere decir que es un absolutismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Dividió a Inglaterra en distritos militares para poder, bueno, él decía que si se distribuían de esa manera, se podía controlar de una manera mejor cada distrito y no, claro que se iba a necesitar un poco más de personal, pero se podía controlar de la manera más, correcta cada uno de los distritos, sin tener sin tener problemas con guerras civiles y cosas así. Ahora, va a haber persecución contra los católicos también en ese tiempo, ¿no? Van a perseguir pues a los católicos, y en 1658, después de la muerte de Cromwell, los estuardos van a entrar al poder e imponer el absolutismo de nuevo, ¿no? O sea, estamos viendo que en este periodo ingresaba el absolutismo, se retiraba, ingresaba el absolutismo y se retiraba. Era una manera de, de ver casi siempre el absolutismo en esos países europeos, ¿no? Y en 1685 Jacobo II va a asumió el poder, y pues el parlamento va a destituir y asumió el parlamento destituyó y asumió el poder de Guillermo de Orange, ¿no? Y en ese tiempo a eso se le va a llamar la Revolución Gloriosa, que se va a dar en 1688, porque este gobierno va a ser eliminado, ¿no? Y el gobierno de Jacobo II, y va a asumir el poder Guillermo de Orange, el cual en ese tiempo se va a llamar eso como una revolución gloriosa. Y ya un año después, en 1689, se va a dar pues la Declaración de los Derechos. Eso es lo que se quería básicamente, ¿no? Y donde se reconocían pues en esta declaración se reconocían las libertades de los individuos y las limitaciones pues del poder real. O sea, el poder real pues no iba a gobernar de una manera absoluta, sino que ya tenía que respetar los derechos de la población, los cuales habían sido decretados pues en 1689. Ahora, haciendo una retroalimentación de nuestro tema de hoy, sabemos pues que en ese tiempo, en el siglo XVII, los estados europeos básicamente pasaban por una situación marcada por dos aspectos, en lo que era la guerra de los 30 años y lo que eran los cambios políticos que mayormente se desarrollaban en los países de España, Inglaterra y Francia, ¿no? En esta guerra de los 30 años, pues vamos a ver que en el año 1618
los habitantes de Bohemia se van a rebelar contra el rey, que en ese tiempo era Fernando II, pero este va a pedir ayuda a España. Pero ¿qué va a pasar? Que esto no va a dar frutos, sino va a haber un declive. Entonces, los estados protestantes alemanes y algunos países como España e Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Suecia y Francia van a apoyar pues a los rebeldes, pero esto no va no va a dar frutos, ¿no? Eso va a pasar en el año 1618, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Así, esto se va a convertir pues se podría decir conflagración internacional por la supremacía política. Eso es lo que se buscaba, ¿no? Se buscaba quién iba a obtener el poder. Se dice que en ese aspecto, por ejemplo, Francia, que era un país católico, se alió con los bandos protestantes, porque su objetivo pues era demilitar la monarquía hispánica, ¿no? Quienes iban a gobernar en ese tiempo en España. Ahora, la paz de Westfalia es el que pone fin a esta guerra, ¿no? Esta paz pues va a significar la supremacía española y el ascenso de Francia, que ya hemos mencionado. ¿Cómo se dio la decadencia de España? Pues estos tres monarcas van a entregar el poder a los conocidos como validos, quienes evitaban pues el declive del poderío español. Pero a su muerte Carlos II, ¿no? Sabemos que va a empezar él no va a dejar descendientes, entonces solamente se va a nombrar a un monarca, pero va a tener oposiciones, los cuales eso va a traer consigo guerras, y también España va a iniciar su gobierno de dinastías de Borbones y va a comenzar con Fernando IV. Pero en ese tiempo España también sufrió una crisis demográfica por guerras, por pestes, por emigraciones americanas u otras cosas, como ya hemos mencionado. Y también se va a dar la revolución inglesa, ¿no? ¿Por qué se va a dar esta revolución? Porque Jacobo I, ¿no? Trató de imponer un régimen absolutista. No muere y su hijo Carlos va a asumir el poder. Tras su muerte de su hijo Carlos, pues en 1628 se va a convocar un parlamento, pero este parlamento presiona al monarca a firmar una petición del derecho, el cual el monarca no quería, ¿no? Entonces va a traer consigo las guerras civiles, ¿no? Y en 1646, algo importante, un personaje, Oliver Cromwell, él va a eliminar al monarca. Luego vamos a ver que viene el protectorado y la restauración. Se restaura eso, se va a modificar, ¿no? Porque el Parlamento va a establecer ya un sistema republicano, ¿no? Lo cual se va a llamar Mancomunidad de Inglaterra. Sabemos que en ese tiempo Cromwell va a subir el poder, pero se quería pasar de vivo, como se dice, porque primero decía que iba a implantar un sistema republicano, pero luego centró su poder en su persona, en lo cual era absolutismo, ¿no? Entonces, luego que el gobierno de Cromwell, sabemos que vienen los Estuardos y ponen de nuevo el absolutismo. Pero en 1685, Jacobo II asumió el poder, pero el parlamento lo destituyó porque no quería, porque se iba a seguir con el absolutismo, y asumió el poder Guillermo de Orange, lo cual se conoce como una revolución gloriosa, y un año después se da la Declaración de los Derechos, donde se reconocían las libertades de los individuos y las limitaciones del poder real, que quiere decir que no podía seguir a un absolutismo porque ya se habían declarado los derechos. Bueno, nos vemos hasta la siguiente semana. Siempre recordarles seguir con los protocolos de limpieza para poder contrastar contra esta pandemia. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.